Amados, este es el cuarto tema acerca de las dispensaciones, un tema que para el cual venimos preparando toda una base de asuntos necesarios para entender. El último aspecto que hablaré antes de hablar propiamente de las dispensaciones tiene que ver con el hecho de que la revelación de Dios y de sus planes y de sus propósitos es progresiva. Progresiva se refiere al hecho de que Dios ha ido revelando su verdad y sus propósitos de manera paulatina, generación tras generación. Adán recibió mucha revelación de Dios, pero él no recibió toda la revelación de Dios. Indudablemente, él tampoco entendió muchas cosas que entendemos nosotros el día de hoy. Noé recibió mucha revelación, pero tampoco recibió toda la revelación, pero recibió más que Adán. Y Abraham recibió más que Noé y más que Adán. Y aunque Abraham era profeta y tuvo grandes visiones de lo celestial, tampoco él recibió toda la revelación que recibió más tarde Moisés. Y así, en el avance del tiempo, cada generación ha ido recibiendo revelaciones sobre lo que la generación anterior ha recibido. Nos vamos parando sobre los hombros de nuestros ancestros. Entonces podemos ver más lejos. Hoy podemos ver más lejos por causa de que estamos en la última generación antes del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aun cuando vino Jesús, y Jesús fue el maestro de maestros, el mejor de todos, el enseñador por excelencia, el revelador del Padre, antes de irse, y a pesar de que él estuvo 40 días después enseñando a sus discípulos después de la resurrección, 40 días más enseñándoles muchas cosas acerca del reino, pero él dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no están preparados. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará y hará saber y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que aún Jesús no enseñó todo a sus discípulos. Él dijo que el Espíritu Santo ejercería un ministerio docente trayendo revelaciones que él no había entregado a sus discípulos porque ellos no estaban preparados, no las podían soportar o no las podían sobrellevar. A veces porque no estamos preparados, no tenemos más revelación del Señor, no porque Dios no quiera, pero aquí el Señor quizás quería darles muchas enseñanzas, pero ellos no estaban listos. El hecho de conocer al Señor, el hecho de crecer en el conocimiento, el hecho de ser progresivamente y constantemente buscadores de Dios, te prepara para sobrellevar más cosas en cuanto a la revelación que aquel que es perezoso en la búsqueda de las cosas celestiales. La revelación, la progresión de la revelación es quizás, como dijo el Señor, hablando de la parábola de la semilla y el campo, cuando él dijo que la semilla cae en el campo, en la tierra, y luego brota. Primero es semilla solamente, luego brota. Hay ya una segunda fase, después es una hierba suavecita así en el campo. En la tercera fase, la cuarta es una espiga, se identifica como espiga. Luego viene una siguiente fase que es la espiga se llena de granos y finalmente el grano madura. Entonces fíjate que hay una revelación progresiva. La misma semilla se va transformando y convirtiendo en algo cada vez más definido, más robusto. Witness Lee, uno de los grandes expositores de la palabra del siglo pasado y de este siglo también, él dijo que en Génesis Dios sembró las semillas de su palabra, las semillas de sus verdades están sembradas de alguna otra manera en el libro de Génesis, pero luego a través de los libros de la Biblia esas semillas han ido
brotando, evolucionando, creciendo y avanzando, y a través de los evangelios y a través de los hechos y las cartas apostólicas y la gran cosecha de todas esas verdades ocurre en Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, la mujer en Génesis, la mujer es una mujer, es Eva, ¿verdad? Esta mujer Eva a través en el tiempo va creciendo, se convierte en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Por eso en Apocalipsis 12 tú ves a la mujer, una mujer encinta. Ahora, esta mujer finalmente se convierte en la esposa de Cristo. En Apocalipsis, cuando Juan ve la esposa del Cordero, ve una ciudad, ve la Nueva Jerusalén, esa es la esposa del Cordero, la iglesia glorificada y aunada y reunida como una ciudad imponente, la ciudad celestial. La serpiente en Génesis engaña a Eva y esa serpiente a través de los siglos va avanzando y creciendo, termina en Apocalipsis siendo un dragón, la serpiente antigua. La serpiente ha crecido, ha evolucionado, se ha convertido en un dragón, creció, se expandió. En Génesis, Jacob levanta una piedra y la llama la casa de Dios. Esta es la primera vez que se menciona la casa de Dios, y la primera casa de Dios fue un montículo, una piedra, sobre la cual Jacob derramó aceite. Bajo la ley, esa casa de Dios se transformó en un tabernáculo y con Salomón en un templo. Finalmente, la casa de Dios somos nosotros, el templo espiritual del Señor, la iglesia del Señor. Y en Apocalipsis, la casa de Dios es la Nueva Jerusalén, el templo universal de Dios. Así es como evoluciona la revelación. Otro aspecto, indudablemente, ¿no es cierto?, de la revelación progresiva, es que hay asuntos de esta misma revelación que en una época son vigentes, son importantísimos, son claves, pero en la siguiente época o en las siguientes dispensaciones, a veces estas órdenes, mandatos o revelaciones son reemplazados o evolucionan en otra cosa o simplemente quedan caducos. Por ejemplo, en el antiguo pacto los hombres se podían casar con varias mujeres. De hecho, tenemos aquí a Abraham durmiendo con su concubina, y era algo que era normal. En aquel tiempo Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, de las cuales tuvo hijos. Y así los hombres podían tener varias mujeres. El que tuvo más fue Salomón, obviamente excesivamente como rey. Aún David tuvo varias mujeres. Pero en el Nuevo Testamento el Señor vuelve al original y solo tienes una mujer, una sola mujer. Y entonces las personas que intentan tener varias mujeres justificándose en la palabra del Señor están retrocediendo bíblicamente, cuando la revelación evolucionó hacia la unidad del matrimonio con un hombre y una sola mujer, como era en el principio. Entonces, nosotros tenemos que entender que así funciona la revelación del Señor. Cuando hablo de la revelación del Señor, estoy hablando de la revelación de la palabra logos, de la Biblia, la revelación a través de la cual Dios se autorrevela, porque esta es la revelación, Dios autorrevelándose. Toda la Biblia entera es una autorrevelación de Dios. A veces Él se muestra de algunas maneras a los hombres, y los hombres pueden decir: hablé con Dios, lo vi al Señor, vi el ángel de Jehová, hablé con Cristo, lo vi al Señor. Estas son autorrevelaciones del Señor, como se llama
en teología teofanías o cristofanías de Dios, de Cristo, manifestaciones visibles, el Señor mostrándose y revelándose. Pero cuando hablamos de la revelación, estamos hablando no solo de eso, pero sino de todas las cosas que Dios, a través de sus palabras y a través de sus actos y a través de cómo Él ha ido conduciendo la historia, todos los propósitos que Él ha ido revelando de sí mismo. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento muchas cosas que son como figuras, y en el Nuevo Testamento se produce el cumplimiento de esas figuras. Por ejemplo, el cordero de la Pascua que se mató, cada familia mató en Egipto para salvar al primogénito. Ese cordero de la Pascua era Cristo. Ninguno de los que estaban matando su propio cordero entendía eso, pero el Nuevo Testamento nos dice que Cristo es nuestra Pascua y Él ya fue sacrificado. Por eso Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, muchas cosas que en el Antiguo Pacto son cosas normales, son físicas, son históricas, son concretas, pero son figuras, son tipos de cosas espirituales que en el Nuevo Testamento se han de cumplir. Ahora, hay una cosa, y con esto quiero concluir, y ya la siguiente lección, el siguiente momento, vamos a hablar acerca de las dispensaciones. En todo el Antiguo Testamento Dios reveló muchas cosas, y cuando Dios revela, la palabra revelar significa sacar la tapa para que se vea. Esa es la revelación. Se saca la tapa y lo que está dentro es visible. Mientras que no se saca la tapa, lo que está dentro se llama bíblicamente misterio. Dios reveló muchos misterios en el Antiguo Testamento. Pero Él dejó reservados para el Nuevo Testamento los más grandes misterios. Y ese grande misterio es la iglesia. Es la iglesia de Cristo. En todo el Antiguo Testamento quizá tú buscas la iglesia y no la encuentras. El Antiguo Testamento es la relación de Dios con Israel. Y la iglesia no es el Israel espiritual de Dios. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Grandes misterios. El apóstol Pablo fue el hombre que Dios escogió para recibir la revelación de estos grandes misterios. Uno de esos inmensos, gigantescos misterios es la iglesia como tal. La iglesia, su funcionamiento, su existencia, su origen celestial, su destino eterno. Pero también hay otros misterios inmensamente grandes. Por ejemplo, el misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el misterio de la iniquidad y muchos otros misterios. Hay una sabiduría celestial que tiene que ver con los misterios. El apóstol Pablo dice que esta sabiduría está reservada para los que han madurado, los que han alcanzado madurez, entre los cuales hablamos misterios. Eso dice. Los demás cristianos, los que no han crecido, los que se mantienen en un nivel básico, son considerados niños espirituales. Son considerados inmaduros para poder hablar los misterios de Dios. Por lo tanto, vuelvo a insistir, como lo he hecho en los capítulos anteriores, estudia la palabra, crece, avanza. Tú no estás destinado solo para ser un cristiano básico. Tú estás destinada para ser una cristiana madura, una mujer, un hombre, no importa tu edad, pero una persona de Cristo, un hijo de Dios, lleno de la sabiduría celestial, que pueda entender los misterios de Dios y que pueda vivir en el poder de estos misterios divinos y su vida sea realmente una vida transformadora, una vida transformada y transformadora. Que el Señor nos ayude y nos convirtamos en personas sabias en la palabra, entendidas en los misterios de Dios, que pueden trabajar con Dios en sus planes eternos y que pueden hacer avanzar el reino más allá de
los límites hasta donde el reino de Dios ha llegado. Bendito sea el Señor.